Estimados oyentes del Templo de Sanas, hoy Día de las Madres. En este día vamos a hablar de la mujer precisamente, ya que es un día tan especial a nivel mundial. El amor de madre es el amor natural, y así debería ser todos los seres vivientes de la tierra. Es un verdadero amor a cambio de nada prácticamente, porque una madre siempre quiere ver a su hijo bien, lo quiere ver sano, vigoroso, radiante y bien preparado. Eso es lo que más anhela cada madre. Y ella en su interior representa la naturaleza tal cual como es ella. En su estado natural, ella nos brinda el amor, el abrigo y todo lo necesario para vivir. Pero nosotros los seres humanos comprendemos muchas razones, muchas lógicas, el por qué se dan todas estas cosas para el beneficio de cada ser viviente. Veamos. El derecho de ser mujer tiene unos principios fundamentales cósmicamente. En ella está la responsabilidad de la perpetuación de las razas y por ende la producción energética que cada ser humano producimos para el beneficio de todo el sistema creativo. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada mujer, desde muy niña, desde sus primeros días de abrir los ojos a este mundo, ya ellas traen un proceso de responsabilidad. Y ese primer proceso es energético. Ahí está todo el gran misterio que beneficia a los seres vivientes, a todo ser viviente, para fortalecer nuestro sistema neuronal, gracias a esa producción energética de la hembra. Desde ahí empieza una alimentación como madre. Si en un lugar cualquiera de la tierra solo existieran hombres, algún puñado de hombres, porque tiene que haber mujer que los haya parido, y solo se dedicara un puñado de hombres a vivir, ese grupo fenecería rápidamente, por muchas razones. La principal es que no hay perpetuación de la raza. Lo segundo, los machos
transpiramos unas sustancias muy venenosas para la tierra y venenosas para la atmósfera, que contamina y hace daño a todo cuanto respira en esta tierra. Es una sustancia que debido al sistema del macho producimos, y gracias a la hembra se es posible que eso sea reciclable, que ella lo procesa y lo vuelve una energía de buen estado para la tierra y para el sistema. Esto no lo podemos comprender tan fácilmente, solo con la autoobservación de nosotros mismos, el saber realmente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es el recuerdo de sí mismo, que es la autoobservación a cada uno de nuestros hechos, especialmente al país psicológico de cada uno de nosotros. Gracias a ese proceso de la hembra que tiene para perpetuar la raza, como es el periodo menstrual, ahí es donde sale toda esa contaminación que los machos transpiramos, y ella lo entrega a la tierra. Por eso el macho tenemos que aprender a respetar los ciclos que tiene la hembra, y especialmente el ciclo del periodo. Hay que respetarlo, porque ella está en un proceso de desalojo de toda esa contaminación que ella recicla, porque no solo recicla la contaminación del macho parejo, sino también recicla la contaminación de todo el sistema. Por eso se hace que el periodo menstrual llegue a ser doloroso y llegue a tener muchas consecuencias para la hembra. Ese es el verdadero amor desde el momento que ella nace, su amor natural por sus hijos. La madre puede ser lo que sea, y el hijo puede ser el criminal más grande. El hijo puede ser lo que sea. La madre siempre lo va a ver como su hijo. Si es ladrón, ella no lo mira como ladrón. Si es un criminal, tampoco lo mira como criminal. Ella mira a su hijo. Pero nosotros los machos no nos paramos a ver ese amor tan infinito, ese amor natural, que es el mismo amor que nos ofrece la creación, que nos ofrece el cosmos, que nos ofrece los universos y que nos ofrece todo lo que está creado y se sigue creando. Pero si hablamos de amor, solo de palabra,
Porque el amor que se profesan en pareja es amor interesado. Interesado por la parte económica, interesado por el sexo. A eso le llamamos amor. Y ahí nos podemos dar cuenta que ese amor, en 2 o 3 años, se acaba. Cuando ya se ha complacido el macho de su ego sexual. Ahí sí saca, manifiesta y demuestra la calidad de persona o de personalidades que hay en su mundo psicológico. Porque aunque no lo crea, estimado oyente, nosotros vivimos en ese mundo psicológico realizando todos los acontecimientos que existen allí. Permítanme decirles algo. Todo acontecimiento a nuestros cuerpos, a la tierra, a un pueblo, a una nación, primero se realiza en la 4ª dimensión y una vez realizado allí pasa a la 3ª dimensión. Esos acontecimientos. Por eso un clarividente simplemente ve lo que quiere ver en 4ª dimensión. Y allá ve los acontecimientos y los pasa a vociferarlo o a profetizarlos en la 3ª dimensión. Pues claro que son acontecimientos que se tienen que dar porque ya están realizados en la 4ª dimensión. Una enfermedad que le caiga o le lleguemos a tener cada uno, esa enfermedad se realiza en 4ª dimensión. Cuando ya, por decir así, el alma está toda enferma de cáncer, empieza a aparecer en la materia. Ahí empieza a aparecerle el cáncer a esa persona. Los antiguos chamanes, hablo de chamanes indígenas, ellos para curar primero curan al enfermo en la 4ª dimensión y ya después de eso cualquier medicamento de la tierra les ayuda a que la materia se fortalezca y así la enfermedad desaparece. Hoy día los médicos no saben nada de eso. Los primeros galenos de la medicina ortodoxa sí sabían de eso. Al igual que los curas, sacerdotes, obispos y toda la cuestión de cleros, ellos sabían mucho de la alta magia y conocían mucho todos los mundos infernales, por lo tanto podían hacer exorcismos porque tenían pleno conocimiento de ello. Hoy día no saben casi nada de eso. Así son los médicos de estos tiempos. No todos, habrá algunos que son seres que se preocupan por curar. Entonces todos esos acontecimientos
que se realizan en la Tierra, una vez realizados en la cuarta dimensión, allí se puede reparar y se puede evitar que dichos acontecimientos de catástrofes, de guerras y de tanta cosa que tenemos en estos tiempos se pueda evitar. Pero algo hay en esto muy curioso, que hay un impedimento para que eso se realice, porque hay seres muy preparados que de esa forma ayuda a la humanidad a evitar esos acontecimientos, repararlos en cuarta dimensión para que no acontezcan en la tercera dimensión. Pero ese impedimento de no poderlo hacer lo tienen ciertas organizaciones muy poderosas, digamos infernales, que conocen toda la ciencia, porque oigan bien esto, la parte infernal de la ciencia tienen un profundo conocimiento de lo que es la física, la química y la ciencia cuántica. Lo conocen muy profundamente. Pueden que estos seres tengan formas horribles, o formas horribles y espeluznantes para nuestra vista, porque no estamos acostumbrados a verlas. Pero realmente son mundos en su forma natural. Y ellos penetran a la tierra por portales que los mismos seres humanos abrimos para que ellos puedan ingresar a este mundo de tercera dimensión y poder ejecutar muchas cosas que ellos quieren hacer y hacen en tercera dimensión. Hay una historia de un obispo en Europa que él tenía pleno conocimiento de todo ello, y cuando lo nombraron como párroco de una iglesia en un pueblito, lo primero que llegó fue a tapar todas las imágenes que habían en esa iglesia. Todas las imágenes que acostumbrábamos a ver. Y empezó a poner sus imágenes, tal cual como son, en su estado natural. Es decir, que la Virgen le reemplazó por un elemento con características infernales. Pero era el mismo elemento, sino que el elemento que quitaba tenía la figura, tenía la forma, la apariencia de humano. Eso pasó en la tierra. Y no hace mucho tiempo, esto fue en el siglo XIX. Entonces hay pleno conocimiento de ello, estimados oyentes. Nosotros podemos darnos cuenta de todas estas cosas que estoy hablando para confirmarse a sí mismo con los ejercicios del espejo, para desarrollar la clarividencia.
ahí vemos una cantidad de imágenes sucesivas impresionantemente infernales. No quiere decir que el infernal sea malo, destructivo, sino es el nombre que se le da a ese mundo para sentirlo totalmente diferente a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar y a nuestra forma de ver la vida. Ruth Diez, un gran escritor alemán, de un gran alcance de visión, un gran filósofo, escribe en uno de sus libros, porque dejó muchos libros, Mensaje de Belcebú a su nieto. Cuando puedan, léanlo, búsquenlo. Él habla ahí de Belcebú y da la narrativa más o menos cómo era Belcebú, con cuernos grandes, con cola y con patas de chivo, y el resto del cuerpo como cualquier ser humano. Da Vinci, Miguel Ángel, en sus pinturas de Moisés, en sus primeras pinturas, él presentó a Moisés en sus lienzos tal cual como era realmente, con cuernos. Pero él le dio una imagen como flamas en cada lado de la cabeza, pero eran los cuernos de él. Y él dice, narra en su libro, que él le tocó venir a la tierra porque en el absoluto solar donde él vivía, cometió un pequeño error, pero que para el sistema era un grave error. Él vio algo que no encajonaba en sus ideas. Simplemente la vio. No hizo ningún arreglo. No intentó hacer ningún arreglo. Y con eso tuvo para ser enviado o sacado del absoluto solar hasta la séptima familia o hasta la séptima generación de él. Todos tuvieron que emigrar. Pero como es el absoluto solar, su palabra lo hizo solar, nosotros creemos que son ángeles como nos presentan en la tierra, en los dibujos presentándonos al tal Jesús, al tal Cristo, o a los dioses que adora la gente, que de paso tienen formas femeninas más que masculinas. De acuerdo a las pinturas y a las narrativas y figuras que conozco. Pero al ver unas figuras de un gran poder, porque es un gran poder, porque para hablar del absoluto solar necesitamos remontarnos a una serie de anillos a la cual pertenecemos, que este sistema de Or pertenece toda su constelación al sol de Or, y giramos
alrededor de él. Y este sol de Ors pertenece a otro sol de Arturo que giramos alrededor de él. Y así consecutivamente. Esto de la astrología es muy, muy intenso. Entonces, viene a la Tierra, pero para poder llegar a la Tierra tuvo que venir de planeta en planeta, dejando allí grandes volúmenes de energía, ir descargando hasta que llegó a Marte, porque no vino directamente a la Tierra con la familia. En Marte se depositó, desde allí empezó a ver la Tierra, le fascinó por el color azul y veía que era una raza nativa, una raza primitiva, una raza muy buena en su proceso de formación. Así vino a la Tierra Belcebú, pero es un personaje, estimados oyentes, de carne y hueso. Son personajes de lo que he hablado anteriormente, que solo tienen un cuerpo físico toda su vida, cientos y miles de años, con un solo cuerpo físico, porque son altamente evolucionados y altamente preparados en conocimiento de las dos ciencias, tanto la física como la cuántica. Estamos hablando de razas importantes que nosotros ni remotamente creemos que existen. Estimados oyentes del Templo de Sama, estoy hablando de lo que está en el texto de Belcebú, mensaje a su nieto. Así se titula el libro de Grudiet. Esto es la narrativa en base de lo que leí y en base de lo que mi ser vio. Entonces, se habla de que desde allí revisaba y miraba con mucho anhelo la tierra, hasta que llegó el día que ya podía bajar a la tierra, porque ya su mecanismo físico y energético le permitía entrar a la tierra, no porque la tierra le tuviera vetado o tenga un anillo que no le permite entrar a nadie, no, es por los campos energéticos de gran poder que ellos traen. No pueden entrar a la tierra porque la harían quemar o explotar. Entonces tienen que tener mucha prudencia. Y así lo hizo, hasta que vino a la tierra. Vino a la tierra y conoció la tierra, pero no a quedarse, vino por un tiempo, venía y se quedaba y volvía, venía y se quedaba y volvía. En uno de esos viajes, cuenta Gurdjieff, que se vino a América, porque había una revista que le llamaron mucho la atención, que hablaban que América era uno de los, especialmente Estados Unidos, era uno de los países de mayor avance tecnológico, de gran limpieza, que metían una vaca y al otro lado ya salía en salchichas, salía enlatados, con una limpieza súper extraordinaria. Él se imaginó que sería lo más
importante y lo más interesante para él visitar esa nación. Y así lo hizo. Cuando llegó a Norteamérica, a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, se puso en la tarea de buscar dichos jeroglíficos. A ver si era como lo decía en la revista, muy curioso en eso, y no encontró nada de lo que veía y de lo que leía en esas revistas publicitarias del mundo. Entonces, ahí se dio cuenta él que era solo publicidad, es todo mentira. Su principal ayuda a la tierra lo hizo con su presencia. Segundo, daba muchas conferencias especialmente para psicología, de filosofía, de astrología, de cosmobiología y de otras cosas muy importantes para el ser humano, y dejó en la tierra un semillero que hoy día están dando frutos para las pocas cosas científicas que han avanzado en el siglo XX y que empezaron en el siglo XIX. Entonces, estimados oyentes del templo de Sama, no todo lo que brilla es oro. Él con sus cuernos, ¿qué quiere decir los cuernos? En esos sistemas o en todos los sistemas. Porque aquí en la tierra hay muchos seres que tienen cuernos y viven en sus mundos con cuernos. Y muchos seres humanos los hemos visto con sus cuernos. Y hay muchos seres con ropa, con trajes, que tienen sus colas. Y eso lo vemos, lo criticamos, y a eso lo vemos infernal, como infernal. Porque esa es la costumbre nuestra, de hay algo que no se parezca a nosotros, a nuestras formas, a nuestras figuras, lo infernalizamos, y así lo hicieron con él. Por eso la Biblia habla del archidemonio, Belcebú, el archidemonio, pero él no era eso. Lo volvieron así su energía, que quedó plasmada en la tierra. Oigan esto. Esto es mucha ciencia y toca explicarla con lujo de detalles para ser medio entendida por los oyentes del templo de Samos. Les voy a poner ejemplo. Cuando una persona es buena, un ser humano común y corriente es bueno, ayuda mucho a la gente y todo eso lo idolatran. Empiezan a idolatrarlo y eso es lo peor, la peor desgracia para ese ser. Para sus campos energéticos, no para la materia. Oigan esto, no para la materia. Para sus campos energéticos es la peor desgracia que lo idolatren. Y a eso estamos acostumbrados los seres humanos. Entonces eso fue lo que hicieron con Belcebú. Sus campos energéticos lo idolatraron y lo llevaron hasta el fetichismo, al fanatismo,
y lo volvieron creyente, lo volvieron metáfora. Así infernalizaron, y ese gran poder que habla la Biblia del archidemonio Belcebú no vino a hacerle daño a la tierra. Así como Lucifer también tiene cachos y su cara se parece a la de un chivo, y sus patas son de chivo, y su cola es de chivo. Y aquí vive entre los seres humanos, común y corriente. Lleva miles de años en la tierra. Si lo idolatran y lo ponen en pedestales y lo ponen en imágenes y lo ponen en altares, lo corrompen, le hacen daño, acaban con esa entidad energéticamente. Estimados oyentes del Templo de Samas, tenemos que investigar mucho. No se dejen creer de lo que digo. Investíguenlo por ustedes mismos. Démonos cuenta nosotros mismos que todos los personajes y todas las cosas que se hablan en la tierra están ahí en nuestro país psicológico de cada uno de nosotros. Por eso cuando se hace la práctica de clarividencia mirando el entrecejo en el espejo, ahí empezamos a ver todo tipo de figuras. Cuando di esa práctica les advertí que no fueran a tener miedo, porque eso es lo que hemos sido y lo que somos, y está ahí escrito en nuestro sistema. Si nosotros llegáramos a leer los registros acásicos que están ahí en nuestra memoria, que son más de 16.000 billones de células neuronales que tienen guardados toda la historia nuestra y todos los acontecimientos de tiempos allí llegaríamos a ver cosas impresionantemente increíbles para nosotros mismos. Por eso dice un proverbio: el que no ha visto a Dios cuando lo ve se espanta. Y es una realidad. Porque lo que le llamamos Dios no es lo que creemos. Y uno mismo lo puede experimentar. Hay veces en nuestra vida nosotros tenemos las cosas al frente y nos ponemos a buscarlas. Y ese elemento ha permanecido ahí todo el tiempo, quieto. Pero nosotros lo buscamos porque no lo vemos. Siempre a todo el mundo nos ha sucedido esas cosas. O estamos mirando algo pero no estamos viéndola. Pero ese elemento está ahí. Por eso nuestros ojos ven, pero no ven la realidad. Y esto lo comprobamos en las prácticas de clarividencia, con los colores, con las figurillas en el papel. Lean, vean, oigan los videos que ya están grabados y practiquen, porque esto bonito es practicando para confirmar, para darse cuenta a sí mismo y fortalecer su conocimiento, porque el conocimiento nuestro no depende de teoría, no depende del intelectualismo, depende son de los hechos. Ese es el verdadero conocimiento. Hoy día de las madres. Felicidades para todas las madres del planeta Tierra.
que sí realmente dan su amor natural, su verdadero amor. No importa que el hijo le pague como les pague, ese sigue siendo su hijo, eso es verdadero amor. Entonces Belcebú, en el año 1910 abandonó la tierra, aproximadamente se calcula. Ya cumplió su misión, ya cumplió su condena. Regresa a todos los planetas que visitó para llegar otra vez al absoluto solar. Eso se demorará siglos. Eso no es como decirlo así con palabras que ya llegó. No, eso tiene un proceso. Así con el proceso que duró para llegar a Marte, así también tiene el proceso otra vez para llegar al absoluto solar. Entonces todos los seres allí de otros sistemas solares tienen formas impresionantes y tienen fortaleza de conocimiento a gran escala. Entonces nosotros estamos convencidos que la belleza es divina, es poderosa, es de conocimiento, es de grandeza. No, totalmente errados. Conozco y visité una esfera donde todos sus habitantes tienen forma de estrella de 5 puntas, así como la conocemos, pero de una inteligencia suprema, de unos avances en la ciencia cuántica suprema y unos avances en la tecnología suprema. Entonces no es la forma la que hace la divinidad, la que hace el poder, la que hace la sabiduría. También visité el reino de las serpientes. Ahí me llamó mucho la atención que ese reino que visité de las serpientes, allá ya tienen formas físicas, formas humanas. Y le explicaba una de ellas, la principal, la monarca de ese lugar, que el derecho de vivir con humanos, que tienen esas formas, como las tenemos todos los humanos, ellos también automáticamente, energéticamente, reciben esas formas, esas figuras, y se plasman en sus campos energéticos, se plasman en sus partes psíquicas, y así ellos se van formando también, gradualmente a través de los años y los años, van tomando esa misma configuración de la que están viendo constantemente. Y esto está escrito en la Biblia, donde un rey le pide a uno de sus súbditos que si le llevaba un rebaño de ovejas con formas de colores o figuras diferentes a las otras, él le perdonaría la deuda, es decir, el pago de sus primicias y sus diezmos. Y él lo hizo. Pintó una oveja, le puso figuras y así puso las ovejas al frente de esa pintura, y así empezaron a nacer pintadas las ovejas. Y ahí le entregó su rebaño a ese rey y se ganó sus diezmos y primicias de no pagarlos. Ahí en la Biblia está eso. Entonces, hay acontecimientos que nos dan que eso es
una realidad de lo que habla el reino de las serpientes, cómo se han formado, y prácticamente todos pasamos ese sistema. Si estamos en un sistema que todos vivimos, dentro de ese mundo de figuras y formas, eso mismo captamos y eso mismo va a formar y vamos a participar de esas formas. Así también le pasó a una muchacha en mi querida tierra Venezuela que duró 17 años trabajando con los seres especiales de Down. De este síndrome, que no es nada malo, pero ella los trataba bien y con mucho cariño. Al cabo del tiempo, ella quedó embarazada, ya tenía varios hijos, pero en ese trabajo quedó embarazada, y ahí le tocó retirarse, y el hijo que tuvo salió con ese síndrome. Esto comprueba más que realmente, de acuerdo al sistema donde vivamos, tenemos las formas. Nuestras figuras pertenecen a ese sistema. Estimados oyentes del Templo de Samas, ha sido un placer poderles llevar este mensaje y hacer que conozcan algo más de la historia. Gracias por haberme oído. Que tengan un excelente día y un grandioso despertar en sus conciencias.